Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Epsom Enrique Segura Jaramillo, estudiante de la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario de la Universidad Veracruzana. A continuación, voy a presentar las técnicas de evaluación para la propuesta de solución de mi proyecto de investigación. Voy a iniciar con los objetivos. El primero es conocer cuántas palabras por minuto pueden ser escritas por jóvenes estudiantes usando un mecanismo alternativo de entrada de texto por computadora en forma de brazalete basado en gestos detectados por un sensor inercial colocado en la parte superior del antebrazo para comparar el rendimiento contra propuestas realizadas por otros investigadores. El otro objetivo es evaluar la usabilidad de la interfaz gráfica y los gestos utilizados por el mecanismo alternativo de entrada de texto para conocer sus fortalezas y debilidades. La delimitación de la evaluación considera los siguientes criterios de exclusión: ser estudiante de educación media superior o mayor nivel educativo, estar dentro del rango de edad de 18 a 30 años, vivir en la ciudad de Jalapa, Veracruz, saber leer y escribir, manejar las funciones básicas de la computadora y manejar las funciones básicas de un procesador de texto por computadora. También se consideran los siguientes criterios de exclusión. Se excluyen las personas que no tengan alguna experiencia con el uso de una computadora. Se excluyen las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual y se excluyen también las personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva. Dentro de la selección de los criterios de inclusión, se considera solicitar la participación de usuarios estudiantes con y sin amputación de miembro superior que cumplan cada criterio debido a la dificultad de conseguir usuarios con esas características particulares, ya que los gestos a evaluar son accesibles para todos los usuarios. Un ejemplo de otros investigadores que realizan esta práctica demuestra que los resultados de evaluar la interacción humano-computadora basado en gestos no son afectados por sufrir una discapacidad motriz del tipo de amputación de miembro superior. El rango de edad se elige considerando que en México los estudiantes de 15 años o más hacen uso de la computadora según su grado de estudio, destacando los estudiantes de nivel superior, licenciatura y posgrado, con el 58.3% de la población. Además, un estudio demuestra que las personas sin experiencia en mecanografía, sin discapacidad y en un rango de edad entre 18 y 25 años son capaces de escribir en promedio 36 palabras por minuto. Por otro lado, las personas con discapacidad motriz en miembros superiores, usando mecanismos alternativos de entrada de texto por computadora sin algún tipo de entrenamiento, han logrado la escritura de entre 2.6 y 5.6 palabras por minuto. Con respecto a la población, se decide hacer uso de la muestra. El tamaño de la muestra está basado en la cantidad de jóvenes estudiantes de nivel superior en México, el cual es aproximadamente de 945,000 personas. El margen de error utilizado para la muestra es del 10%. El nivel de confianza es del 95%, teniendo un valor de Z de 1.96, ya que la población es mayor a 100. La proporción verdadera que se considera con el valor del peor escenario, que es del 50%, y se hace uso de la ecuación para proporciones poblacionales, obteniendo un resultado de la muestra de 97 usuarios. Por esta razón se justifica que es posible realizar la evaluación en la ciudad donde se realiza la investigación, ya que es posible reunir a la cantidad necesaria para la muestra. Para los últimos criterios de inclusión, se asume que los estudiantes de nivel superior tienen las habilidades de leer y escribir, manejar las funciones básicas de la computadora y manejar un procesador de textos. La evaluación se llevará a cabo al finalizar la construcción del prototipo y los instrumentos de evaluación. Para llevar a cabo la evaluación del prototipo, se hará la invitación a la cantidad de usuarios que reúnen las características de la muestra y mediante una carta de consentimiento informado, se hará saber el objetivo del experimento aplicado y el uso de los datos recolectados. Además de dar a conocer que los datos personales no son necesarios y que si se recaba este tipo de información, los datos estarán protegidos. El lugar propuesto para la aplicación de la evaluación es en las instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática, en el aula de la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, o en su defecto, en mi propio domicilio. Las técnicas de evaluación elegidas para mi proyecto de investigación son las siguientes. Para medir la usabilidad de la plataforma, se utilizan métodos de indagación, los cuales serán aplicados a los usuarios.
serán un cuestionario SUS y entrevistas. Además, se llevará a cabo un test de usuario. Y con respecto a los métodos de inspección, se le aplicarán heurísticas y reglas de oro, las cuales serán evaluados por expertos, y también se utilizará un recorrido cognitivo. Con respecto a la cantidad de palabras por minuto, se planea hacer una prueba de mecanografía, la cual será aplicada utilizando 3 interfaces de teclado diferentes: un teclado QWERTY, un teclado en línea y un teclado jerárquico. Las evaluaciones se dividen en 2 grandes grupos, ya que mi proyecto de investigación hace uso de una interfaz gráfica y un dispositivo externo que controla las interacciones con el software antes mencionado. Por lo tanto, las evaluaciones deben ser atendidas conforme a los objetivos mencionados anteriormente, ya que en procesos de investigación relacionados con la interacción humano-computadora y la accesibilidad relacionada con los mecanismos alternativos de entrada pensados para personas con discapacidad motriz, apoyan a obtener los resultados que miden la usabilidad, el rendimiento y la funcionalidad de las propuestas de investigación realizadas por otros investigadores. Con respecto a las evaluaciones de usabilidad, las que son realizadas por expertos ayudan a medir la usabilidad y la accesibilidad de la interfaz gráfica utilizada para presentar el teclado virtual, con el cual se va a realizar la tarea de escritura en combinación con el dispositivo encargado de detectar los gestos de navegación dentro del teclado. Los métodos de inspección propuestos para esta evaluación son las heurísticas y las reglas de oro, para encontrar problemas de usabilidad y accesibilidad. También se considera el recorrido cognitivo, para evaluar el aprendizaje del sistema a través de prototipos. Además, se incluyen las evaluaciones realizadas por el usuario, ya que son complementarias para medir la usabilidad del prototipo. En esta etapa de las evaluaciones se toma en cuenta la percepción del usuario con respecto a la interacción que tiene con el prototipo. El objetivo es el mismo que el de las evaluaciones realizadas por expertos. Los métodos de indagación propuestos para esta etapa de evaluaciones son los cuestionarios para conocer las preferencias y el grado de satisfacción. También se propone hacer el uso de entrevistas para conocer las preferencias y grado de satisfacción, con el objetivo de cruzar los resultados de ambos métodos. Por otro lado, el test de usuario se propone utilizar mediante la técnica de piensa en voz alta, ya que es eficaz para descubrir aspectos relacionados con la interacción en el momento en el que se está realizando la actividad a evaluar. En segundo lugar, la evaluación de la cantidad de palabras por minuto propone usar una herramienta gratuita de mecanografía, la cual retorna el resultado de la cantidad de palabras por minuto escritas por un usuario. Se propone hacer 5 pruebas por tipo de teclado para la evaluación, recordando que tenemos el teclado QWERTY, lineal y jerárquico, mismas que serán recabadas en un instrumento donde se almacenará el identificador del usuario y la cantidad de palabras por minuto escritas en cada una de las 15 iteraciones, con el objetivo de medir el rendimiento del mecanismo con respecto al manejo de los gestos, la navegación en el diseño del teclado y la mejora continua con el uso constante en relación con la cantidad de palabras escritas por minuto. Como menciono anteriormente, los datos serán recabados con instrumentos elaborados para su posterior análisis. El análisis de la usabilidad se llevará a cabo mediante métodos estadísticos para obtener resultados de datos cualitativos. Por otra parte, la cantidad de palabras por minutos será analizada mediante los promedios obtenidos de cada uno de los usuarios, con el objetivo de comparar el promedio general con otros mecanismos alternativos y demostrar si es posible o no aumentar la cantidad de palabras por minuto mediante un mecanismo alternativo de entrada de texto basado en gestos detectados mediante un sensor inercial que apoya la tarea de escritura de personas con amputación de miembro superior. Hasta aquí llega la explicación de las técnicas de evaluación que se propone utilizar en mi proyecto de investigación. A continuación visualizarán las referencias utilizadas para justificar el uso de las técnicas anteriormente mencionadas. Muchas gracias.